Horas antes de caminar hacia la escuela con 50 balas, Natalie se comportó con una normalidad aterradora. Cenó, se encerró en su cuarto y terminó de marcar su mapa a escala. Revisó el peso de su mochila, 7 kilos entre armas y munición. Natalie Rupno había decidido que su vida de 15 años ya no tenía valor fuera de la destrucción. Su padre, Jeffrey, dormía en la habitación de al lado, ignorando o tal vez prefiriendo ignorar que el monstruo que él mismo había armado estaba contando los minutos para que saliera el sol. Natalie no quería ser salvada, quería ser recordada como una cifra, un nombre en una lista de asesinos que ella misma había memorizado. La temperatura exterior roza los 0 grados, pero dentro de Abundant Life Christian School el ambiente es cálido, típico de la última semana antes de las vacaciones de Navidad. En un salón de estudio de uso mixto, varios estudiantes y la maestra Erin West, de 42 años, se concentran en sus tareas. Es un espacio de silencio productivo. En la entrada del salón aparece Natalie Rupno. Tiene 15 años, pero su mirada no tiene la duda de la adolescencia. Viste una camiseta negra con un dibujo simple y directo en el pecho. Una diana blanca de tiro al blanco. En sus manos sostiene una Glock 19 Gen 4 de 9 milímetros. En su mochila lleva otra arma, una Sig Sauer P322 calibre .22 y más de 50 rondas de munición. La frialdad es inesperada para alguien de su edad. Su decisión para entrar en acción no tiene duda mínima, y en eso solo hay metal y percusión. El primer disparo impacta en el centro del aula. El sonido es seco, un estallido ensordecedor que rebota en las paredes del bloque de hormigón. Natalie no dispara al aire, dispara a los cuerpos. La maestra Erin West es la primera en reaccionar, intentando proteger a sus alumnos, pero no tiene oportunidad. El proyectil de 9 milímetros viaja a 375 metros por segundo. El impacto en el torso le destroza órganos vitales instantáneamente. Cae sobre el suelo mientras el aire se llena de un olor metálico a pólvora y sangre fresca. Natalie se mueve con una calma procesal. No corre, solo camina y dispara de nuevo. Ruby Vergara, un estudiante de 14 años, recibe un impacto directo. La bala atraviesa el tejido blando y la fuerza del proyectil la lanza contra su pupitre. En total, Natalie jala el gatillo 21 veces. 21 casquillos de bronce golpean el suelo con un tintineo rítmico, el único sonido que compite con los gritos de terror de los niños de segundo grado que están cerca. A las 10:57 am, la policía recibe la primera llamada. No es de un guardia, es de una maestra de segundo grado escondida bajo el escritorio. A las 11 am, para cuando los oficiales del departamento de policía de Madison entran al salón, el horario de Natalie ya había llegado a su fin. Encuentran a Natalie en el suelo. Se ha disparado a sí misma en la cabeza con la Glock. El orificio de entrada es limpio, el de salida no. El arma queda a pocos centímetros de su mano derecha. A su alrededor, el salón de estudio parece una zona de guerra en miniatura. Libros empapados en rojo, vidrios rotos y 6 estudiantes heridos que intentan respirar entre el humo de los disparos. Lo más pesado de este caso no es solo el ataque, sino lo que los investigadores encuentran horas después en la habitación de Natalie. No hay pósteres de bandas o de música, ni tampoco diarios de un adolescente común. Lo que encuentran es un modelo de cartón a escala de la Abundant Life Christian School, con marcas rojas en las entradas y salidas, mapas detallados del primer y segundo piso, un cronograma escrito a mano que indicaba que el ataque debía comenzar a las 11:30 am para aniquilar ambos pisos. Natalie se adelantó a su propio plan, una nota final en su escritorio que simplemente decía "Ready for Death". Los peritos informáticos descubren que Natalie, bajo el alias de Samantha, habitaba en las alcantarillas digitales de la supremacía blanca. En su mente, este no era un arranque de ira, era una misión táctica ejecutada con la frialdad de quien ha ensayado su propia muerte 1000 veces frente al espejo. Natalie no vivía en el mundo real,
En la escuela sus compañeros la describían como una sombra, silenciosa, de mirada fija, alguien que estaba pero no pertenecía. Pero en internet, Natalie era Samantha, una figura de culto en los rincones más tóxicos de TikTok y foros de la True Crime Community. Su vida personal era un ciclo de consumo de contenido de odio. Natalie se obsesionó con la estética de los tiroteos escolares. No buscaba justicia social ni venganza por bullying. Buscaba la glorificación del vacío. En su habitación, la policía encontró una colección de dibujos de figuras con pasamontañas y rifles, una iconografía que ella replicaba en sus redes sociales. Su alias en TikTok era un nido de códigos. Utilizaba el término TND, Totally Nice Day, que en la subcultura de la supremacía blanca radicalizada es un código para Total Got Dead. Natalie se sumergió en una ideología de odio racial tan profunda que empezó a ver a sus compañeros de clase no como personas, sino como objetivos en una guerra de limpieza que solo existía en su pantalla. Natalie pasaba horas grabando videos. No eran bailes ni retos, solo clips de ella misma con equipo táctico, cargando y descargando sus armas en la oscuridad de su cuarto. En un video recuperado de su teléfono, se la ve mirando fijamente a la cámara mientras sostiene la Glock con apatía técnica. Las actividades que Natalie hacía consistentemente eran bien definidas. Foros de odio donde se intercambiaban tácticas de asalto y se celebraba a los perpetradores de Columbine y Parkland como santos. Música funk agresiva que utilizaba como banda sonora para sus fantasías de asalto. Natalie dejó de participar en actividades familiares, comía sola, dormía poco y dedicaba las noches a estudiar la arquitectura de su propia escuela. La tragedia de la escuela Abundant Life no fue un cortocircuito repentino, fue un incendio planificado que tuvo un proveedor oficial de combustible: Jeffrey Rupno, el padre de Natalie. En el expediente policial de Madison, Jeffrey no aparece como una víctima colateral, sino como el hombre que puso el seguro en fuego y se lo entregó a su hija. Jeffrey Rupno no era un ignorante de la oscuridad de Natalie. Según los informes de la fiscalía, Natalie le había dicho a su padre meses antes del ataque que quería matarlo. No fue un berrinche adolescente, fue una amenaza directa, repetida y documentada. La respuesta de Jeffrey desafía cualquier lógica de supervivencia. En lugar de buscar una unidad de psiquiatra de emergencia, fue a una armería. Jeffrey le compró a Natalie la Glock 19 y la Sig Sauer. No las guardó en una caja fuerte con clave, las dejó en un estante al alcance de una chica de 15 años que ya le había confesado sus instintos homicidas. El día del ataque, Jeffrey sabía que las armas no estaban en su lugar, sabía que su hija no estaba en casa, pero el silencio fue una elección hasta que los disparos empezaron a sonar en la escuela. Por esta negligencia criminal, Jeffrey enfrenta cargos de homicidio por imprudencia y suministro de armas a un menor. Es el primer caso de Wisconsin donde un padre es procesado con tal peso legal por los actos de su hija. Natalie no dejó una nota de suicidio común. Dejó un manifiesto de 12 páginas alojado en un documento de Google, protegido por una contraseña que los peritos del FBI tardaron horas en vulnerar. El título era una declaración de intenciones, el protocolo de la limpieza. A diferencia de otros tiradores que buscan venganza por acoso escolar, el manifiesto de Natalie es un texto de odio ideológico puro. No menciona compañeros específicos que la trataran mal. Menciona razas, debilidad y selección natural. Natalie se describía a sí misma como una pieza en una guerra racial necesaria. Escribió que la sociedad era un cadáver que necesitaba ser incinerado y que ella era el fósforo. En el documento, Natalie idolatraba figuras como Brenton Tarrant, el tirador de Christchurch. Analizaba sus tácticas, la música que usaban y la forma en la que grababan sus crímenes. Su objetivo no era solo matar, sino crear un producto visual que otros en internet pudieran consumir y celebrar. Escribió una frase que los fiscales usaron para demostrar su premeditación: no siento nada por los que van a morir. Son solo NPCs en un sistema que voy a romper. El manifiesto incluía una línea de tiempo minuto a minuto de lo que ella esperaba que fuera el ataque. Natalie calculó cuánto tardaría la policía de Madison en llegar. Estimó que unos 6 minutos. Y planeó su suicidio para el minuto 5:30. Quería tener el control total, incluso de su propia muerte. No iba a permitir que el sistema la juzgara. Ella ya se había sentenciado a sí misma.
El impacto de Natalie Rupno fue más allá del aula de la Abundant Life Christian School. Su padre, Jeffrey Rupno, se convirtió en un símbolo de negligencia armada. Fue acusado de múltiples cargos de homicidio por imprudencia. La fiscalía argumentó que darle una Glock a un adolescente que dice "quiero matarte" es como entregarle una granada sin seguro a un niño. El caso impulsó un debate feroz en Wisconsin sobre las leyes que permiten confiscar armas a personas con señales claras de inestabilidad mental o amenazas directas, algo que en el caso de Natalie falló estrepitosamente. Las autoridades tuvieron que monitorear intensamente foros de TikTok y Telegram, donde subculturas extremistas empezaron a usar el nombre de Samantha como un código de mártir. Natalie Samantha Rupno terminó su vida en el mismo suelo donde ejecutó su plan. No hubo gloria, solo el sonido de las máquinas de limpieza tratando de quitar las manchas de sangre del linóleo de una escuela cristiana. Su cuerpo fue enterrado en una ceremonia privada, lejos del escrutinio público, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para otros jóvenes radicalizados. Natalie quería empezar una guerra. Lo que dejó fue un rastro de familias rotas, un padre tras las rejas y el recuerdo de una chica de 15 años que prefirió convertirse en un arma de fuego antes que vivir un día más como un ser humano. Si te ha gustado, por favor dale like y comparte. Si quieres que hable de algún otro caso, déjame en los comentarios. Con gusto lo analizaré. Nos vemos en otro video.